Bienvenidos a la lección número 4 del curso de Excel básico e intermedio. En esta ocasión aprenderán a crear y a utilizar los gráficos en Excel. Antes de iniciar con la práctica, quiero explicarles para qué sirven los gráficos en Excel. Los gráficos en Excel son una representación visual de datos o valores que nos permiten hacer una interpretación o comparativa de forma visual. Esto quiere decir que los gráficos en Excel son muy útiles para resumir o crear reportes de una gran cantidad de datos, haciéndolos más fáciles de interpretar. Resumiendo lo anterior, el objetivo de un gráfico en Excel es conseguir que la información se pueda mostrar de manera sencilla para que todas las personas la puedan entender. Básicamente, los gráficos nos facilitan la interpretación de informes y análisis de datos relativamente complejos. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un gráfico de barras o columnas muy sencillo en el que tenemos una serie de datos que van desde enero hasta septiembre separados por categorías, en el cual queremos mostrar visualmente el comportamiento de las ventas generadas cada mes de una empresa o negocio. Bien, si por ejemplo yo necesito saber cuál fue el mes que le generó mejores ganancias a esta empresa, simplemente busco el valor más alto o la barra más alta. De esa manera visualmente sabré rápidamente cuál fue el mes que más ventas generó la empresa. En este caso, en el mes de marzo se obtuvieron 8.700 euros en ventas a comparación de los demás meses. En conclusión, el mes de marzo fue el mes que más ventas le generó a la empresa y por ende más dinero ganaron. Y como pudieron observar, con solo ver la barra más alta deduje dicha información y logré llegar a una conclusión en muy poco tiempo. Básicamente para esto sirven los gráficos. Bueno, sé que fue un ejemplo rápido y espero lo hayan entendido, ya que el día de hoy aprenderán a crear algunos de los tipos de gráficos que más se utilizan de manera muy sencilla. Bien, empecemos con el siguiente ejercicio. Tenemos acá una encuesta con la siguiente pregunta: ¿el salario mínimo es justo en nuestro país? Y nos dan las respuestas y el número de personas encuestadas. Acá por ejemplo 10 personas están de acuerdo con la pregunta, luego 50 personas están en desacuerdo, 21 personas respondieron neutral, o sea que tal vez sí o tal vez no, 5 personas respondieron otra especificándola, 8 personas están totalmente de acuerdo y 99 personas están totalmente en desacuerdo con la pregunta. Y en total se le realizó esta encuesta a 193 personas. Ahora bien, con esta información ya podemos sacar un promedio en porcentajes y demás, pero supongamos que nos pidieron un gráfico circular de esta encuesta para analizar más fácil los datos mencionados y descritos en la tabla. Bien, para crear una tabla con esta información es muy fácil. Simplemente con clic sostenido seleccionamos los datos que queremos que se reflejen en la gráfica y seguido de esto me voy a ir a la pestaña Insertar. Acá si se fijan tenemos la opción de gráficos recomendados. Si le damos acá nos va a arrojar los gráficos que más se utilizan en Excel. Podemos elegir entre alguno de estos. En caso de que no nos aparezca esta pestaña, simplemente seleccionamos alguno de estos gráficos. Como ven, nos muestran los gráficos en iconos pequeños. Podemos elegir cualquiera de estos. En este caso, para este tipo de información voy a seleccionar el gráfico circular, ya que este es el que me han solicitado. Entonces simplemente lo selecciono y me aparecen estos tres tipos de gráficos: el gráfico circular en 2D, 3D y de anillos. Acá simplemente seleccionamos cualquiera de los tres, ya que son válidos, y automáticamente nos aparecerá el gráfico circular con la información que le indicamos a Excel. Bien, ya tenemos nuestro gráfico y ya podemos analizar los datos en él, pero vamos a añadirle algo de personalización para que se vea mejor presentado, y si necesitamos añadir más información al gráfico también podemos hacerlo configurando ese aspecto. Para ello simplemente nos vamos a diseño de gráfico. Aquí podremos elegir el estilo de gráfico que queramos. Si por ejemplo queremos que se vea de color negro el fondo o que tenga este estilo, lo podemos elegir. Acá es como mejor nos acomodemos nosotros, ya que es totalmente personalizable. Bien, cuando hayamos elegido alguno de los estilos podemos continuar con la personalización del gráfico. Si por ejemplo queremos añadirle más información, acá en la pestaña de diseño rápido, si la desplegamos nos va a aparecer más estilos. Acá por ejemplo este estilo me señala el nombre y los porcentajes, este otro me da los porcentajes y los nombres separados en colores. Este otro me da por ejemplo solo los nombres.
Entonces es totalmente personalizable, acá ya sería cuestión de elegir el que más nos guste o se aprecie mejor la información que necesitamos reflejar. Entonces si yo por ejemplo elijo como ven ya no puedo añadirle un título porque este formato no lo tiene activado, pero no se preocupen porque nosotros lo podemos activar cuando queramos yendo a la pestaña de agregar elementos de gráfico. Acá podemos añadirle más cosas como por ejemplo el título y también podemos seleccionar la posición de si lo queremos encima o superpuesto con el gráfico. Esto mismo lo podemos hacer con las etiquetas de datos y también con la leyenda, y eso está genial porque al ser personalizable básicamente nos va a facilitar mucho nuestros trabajos. En fin, como ven es muy sencillo agregar este tipo de gráficos simples para tener una visualización más clara o intuitiva de los datos que queremos analizar. Ahora quiero enseñarles un ejemplo de gráficos un poco más complejo. Acá tengo otra tabla, en este caso de gastos mensuales, donde podemos observar más información. Como ven tenemos los meses del año, los ingresos de esta persona que ha obtenido cada mes y los egresos o los gastos que ha hecho esta persona. Ahora veamos qué pasa si insertamos un gráfico circular con toda esta información. Seleccionamos los datos que queremos que se reflejen en nuestro gráfico, luego nos vamos a insertar y seleccionamos el gráfico circular. Como ven efectivamente me muestra un gráfico, pero hay un problema. Si se fijan, debido a la información de la tabla el gráfico se ve muy confuso y no sé cómo analizar sus datos. Es muy difícil, así que este gráfico no me sirve para analizar toda esta información porque simplemente no se puede. Con solo verlo ya podemos deducir que no es posible analizar la información del gráfico. Y para solucionar este pequeño problema debemos elegir otro tipo de gráfico. Lo vamos a eliminar y vamos a insertar el gráfico que más se ajusta a esta información, el cual es el gráfico de barras o de columnas. Recuerden que podemos insertar cualquiera de esas opciones o el que más se acomode a lo que estamos buscando. En mi caso me aparece el gráfico en 2D o en 3D. Seleccionamos cualquiera y listo. Como ven, al insertar nuestro gráfico la información es mucho más fácil de analizar, pero aún debemos hacer algunos ajustes como personalizarlo. En mi caso lo voy a dejar así para que no se haga tan larga la explicación. Igualmente ustedes ya aprendieron a personalizar un gráfico. Bien, ya tenemos nuestro gráfico más comprensible. Obviamente las columnas son los valores enumerados porque recuerden que son los datos que le indicamos a Excel graficar, pero no podemos diferenciar los ingresos de los egresos. No sabemos cuál es cuál porque están separados en colores, pero no se preocupen porque es fácil de solucionar. Si se fijan acá en la zona inferior del recuadro me aparecen estas dos series, serie 1 y serie 2, pero no sabemos el nombre de cada serie. Por ejemplo, las barras azules pueden ser los ingresos o los egresos, no tenemos certeza de cuáles son. Entonces para solucionar este detalle debemos hacer lo siguiente: nos vamos a ir a la pestaña diseño de gráfico y acá nos vamos a ir a la opción de seleccionar datos. Nos va a aparecer esta ventana y como ven acá podemos localizar fácilmente ambas series, serie 1 y serie 2. Bien, vamos a configurar una por una. Seleccionamos la serie 1 y le damos un clic en modificar. Luego nos va a salir esta pequeña ventana. Acá antes de añadir un nombre a la serie vamos a dar un clic en valores de la serie para saber en qué columna estamos posicionados. Como ven me acabó de seleccionar la columna de ingresos, así que ya podremos añadirle un nombre a la serie porque ya sabemos con certeza cuál es la columna y evidentemente le vamos a poner de nombre ingresos porque es la columna de ingresos. Luego damos en aceptar y listo. Ahora vamos a tomar la serie 2, le damos a modificar y ya sabemos que esa es la columna de egresos, así que le ponemos de nombre egresos y listo. Por último aceptamos todo y ya se habrá configurado nuestra gráfica. Después de haber hecho este corto proceso, ahora sí ya sabremos cuál columna es cuál. En este caso la columna azul es la de ingresos y la columna naranja es la de egresos. También podremos configurar acá más cosas en agregar elementos de gráfico y en diseño rápido. También si queremos por ejemplo cambiar el color de las columnas podemos hacerlo seleccionándolas dando un clic a cualquiera de las columnas. Luego nos vamos a inicio y acá le podemos cambiar el color y listo. Como ven, crear una gráfica de barras es igual de fácil comparándola con una gráfica circular.
Vamos a echarle un vistazo a nuestra gráfica y acá, por ejemplo, esta persona en diciembre se gastó casi todo el sueldo que ganó en ese mes. Y como ven, este tipo de gráficos es muy bueno para analizar datos de manera fácil. En fin, vamos ahora a añadirle un extra de dificultad a la creación de gráficos con el siguiente ejemplo. Tenemos esta nómina y supongamos que nuestro jefe nos pidió una gráfica del sueldo total de los empleados separado en 2 meses, noviembre y diciembre. Bien, acá tenemos en la tabla toda la información que necesitamos. Tenemos los nombres de los empleados, los días que cada uno de ellos ha trabajado en el mes de noviembre, el sueldo básico mensual de cada empleado, lo que se refiere a que si uno de los empleados trabaja todo el mes sin falta, pues este va a ser su sueldo. Y por último tenemos el sueldo total, el cual es el pago de cada empleado por los días que ha trabajado. Bien, ahora quiero hacerles una pequeña explicación sobre esta tabla antes de añadir el gráfico. Les voy a explicar la siguiente fórmula. Como ven, acá dividimos el sueldo básico por los días que tiene el mes. Bien, en este caso noviembre tiene 30 días. De esa operación obtendré la cantidad de dinero que recibirá esta persona por cada día de trabajo. Ahora bien, el paréntesis nos sirve para separar una operación de otra. Primero realizamos una división, ya que seguido de esta vamos a multiplicar el resultado por los días que estas personas han trabajado y nos va a reflejar el sueldo que en este caso, por ejemplo, Alexis Niño va a recibir. Como solo trabajó 15 días, pues se le va a pagar la mitad del sueldo, y si él hubiera trabajado los 30 días completo, habría recibido su sueldo completo. Ya tenemos nuestra primera fórmula, así que ya por último vamos a aplicar la secuencia de fórmulas o el autorrelleno, que ustedes ya saben cómo hacerlo. Y listo, tendremos el resultado del sueldo de cada empleado. Bien, espero me hayan entendido, ya que esto es un pequeño repaso de la lección anterior para que la tengan en cuenta y no se les olvide aplicar las fórmulas y los autorrellenos. Ahora sí, ya podemos seguir con el gráfico. Quiero enseñarles a insertar un gráfico de manera manual, porque recuerden que nos pidieron un gráfico comparativo con los datos del sueldo total de los empleados de noviembre y diciembre. Entonces lo más recomendable es crear un gráfico manual para lograr reflejar los datos de 2 hojas de cálculo independientes. Bien, para insertarlo vamos a dar un clic en un espacio en blanco, no importa en qué lugar sea. Luego vamos a ir a la pestaña de insertar y por último seleccionamos el gráfico de barras y nos va a aparecer nuestro gráfico en blanco porque no hemos seleccionado información para que se añada allí. Bien, para agregar la información que necesitamos le vamos a dar un clic en seleccionar datos y nos va a aparecer de nuevo esta ventana. Acá en la parte izquierda vamos a añadir el nombre de la columna y los valores que necesitamos. Bien, damos clic en añadir y acá en nombre de la serie seleccionamos la celda sueldo total. Luego en valores de la serie, que es muy importante eliminar este texto, así que lo eliminamos y con clic sostenido vamos a seleccionar todos los valores que necesitamos. Luego damos en aceptar y listo, ya tendríamos el sueldo total de los empleados de noviembre. Ahora hacemos lo mismo en diciembre, le damos de nuevo en agregar y nos vamos a la nómina de diciembre. Acá otra vez en nombre de la serie ponemos sueldo total y en valores de la serie eliminamos el texto y luego con clic sostenido seleccionamos todos los valores que necesitamos. Por último damos en aceptar y listo, ya tenemos el sueldo total de los empleados en ambos meses. Si se fijan en el gráfico de barras aparece que ya está comparando valores, pero literalmente no está comparando nada porque no se han añadido las etiquetas. Así que vamos a añadir las etiquetas. Acá nos vamos a ir al recuadro etiquetas del eje horizontal, que es el de la zona derecha, y le vamos a dar a editar. Ahora vamos a seleccionar los nombres de los empleados. Recuerden que acá ponemos el texto porque los valores numéricos ya se añadieron anteriormente. También quiero que tengan en cuenta y es muy importante que verifiquen que los nombres de ambas hojas sean exactamente los mismos en el mismo orden, o de lo contrario este proceso no va a funcionar y el gráfico va a quedar mal. En fin, damos en aceptar y nos queda un último paso para terminar por completo el gráfico, y si se dan cuenta ya están ambas barras, pero no sabemos cuál mes es cuál. No sabemos si la barra azul es noviembre o diciembre. Entonces debemos hacer el proceso anterior. Vamos a ir de nuevo a seleccionar datos y en sueldo total vamos a modificarle el nombre. Como ven acá dice nómina noviembre.
Esto lo vamos a borrar y vamos a poner solamente noviembre. Aceptamos y para la otra nómina hacemos lo mismo. Modificamos el nombre y le ponemos diciembre. Aceptamos todo y en teoría ya debe de quedar. Recuerden que si no les aparece la leyenda, la añadimos desde la pestaña de agregar elemento de gráfico y listo. Ahora sí sabremos cuáles son los datos de noviembre y diciembre. También podemos agregarle el título como tal al gráfico, por ejemplo, nómina, noviembre y diciembre. De esa manera queda mejor presentado nuestro gráfico y ya quedaría listo. Espero me hayan entendido. Recuerden que acá en el recuadro izquierdo de las entradas de leyenda van los valores numéricos y en el recuadro derecho de las etiquetas del eje horizontal van los textos. De allí el nombre etiqueta, ya que una etiqueta no puede ser un valor numérico basándonos en el análisis de datos de este ejercicio. Así que espero practiquen mucho este tema hasta perfeccionarlo bien. Y bien, nuestra gráfica ya está terminada y ya podemos analizar sin problemas los datos. Por ejemplo, a Catherine Ortiz le fue bien ambos meses porque los trabajó completos y obtuvo su salario completo. Y acá, por ejemplo, a Alexis Niño le fue mejor en diciembre que en noviembre porque trabajó más y obtuvo su sueldo completo en el mes de diciembre, pero en noviembre obtuvo la mitad de su sueldo porque trabajó la mitad. Bien, otro detalle, yo añadí el gráfico en la hoja de la nómina de noviembre, pero no pasa nada en donde lo insertemos. Lo podemos copiar y pegar en ambas hojas o incluso se puede insertar en una hoja en blanco. Entonces, como ven, crear ese tipo de gráficos para analizar los datos de manera precisa e intuitiva es muy sencillo. Recuerden que todos estos ejercicios se los estaré dejando en la descripción para que puedan practicar y perfeccionar los temas vistos. Y bien, con lo anterior finalizamos la lección del día de hoy. No olviden que el material de apoyo se los estaré dejando en la descripción para que puedan practicar sin problemas. Tampoco olviden que pueden agendar una clase online conmigo o uno de nuestros capacitadores para que les podamos resolver las dudas que tengan. Antes de despedirme, veamos la frase motivadora del día. Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Sin más que comentar, nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima.